La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Si la historia no sirve para crear principios, para formar en principios y en valores, no sirve para nada. Yo creo que para el neoliberalismo es fundamental hacer un lado la historia para despojarte de raíces y que pienses en el presentismo y en esa mercancía ideológica del neoliberalismo que se llama echaleganismo. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que tú eres pobre porque quieres y que si le echas ganas vas a ser rico y exitoso, que son sinónimos para los neoliberales, ¿no? O sea, eres exitoso si eres rico, si tienes dinero, si no, fracasaste en la vida. Pero que ese éxito lo obtienes tú, si tú le echas ganas, porque el sistema capitalista te da todas las posibilidades del mundo para que tú seas rico y exitoso. Y las tienes tú. Entonces, si no lo eres es por tu culpa, porque no le echaste ganas. Por eso hablo del echaleganismo y hablo del presentismo. Todo depende de ti y del presente. ¿Sí? Y entonces, los gobiernos neoliberales fomentaron a una serie de divulgadores de la historia, algunos de los cuales habían sido historiadores en su origen, como Enrique Krause, otros ni siquiera fueron historiadores nunca, como Luis Pasos o Armando Fuentes Aguirre Catón, o Luis González de Alba, o otros que... ¿sí? Y ellos lo que hicieron fue, primero, hacer una historia basada en los caudillos y únicamente en los caudillos, una historia personalista, caudillista, que sacaba al pueblo o que convertía al pueblo en solo seguidor o borrego. Y segundo, una historia donde aparentemente todos eran mierda, todos eran basura, todos eran corruptos, tranzas y ladrones, pero luego resultó que no todos, que había algunos personajes a los que según ellos la historia oficial había hecho un lado, no sé cuál historia oficial, ¿sí? Pero que eran los verdaderos héroes, y que eran Iturbide, Maximiliano y Miramón, y sobre todo Iturbide y Porfirio Díaz, ¿no? Iturbide, Maximiliano y Díaz. ¿Por qué los hacen a ellos los héroes? Por mero revisionismo, porque según ellos en la anterior historia eran los traidores, y entonces revisan y dicen, no, no es cierto, es lo contrario. O porque eran aquellos que querían establecer gobiernos en beneficio de las minorías y gobiernos profundamente antidemocráticos que rechazan, que excluyen al pueblo. Pues claramente por esto, ¿no? Entonces no es solo que abandonaran la historia, sino que hacían una historia que a nadie le gustara, una historia de caudillos, de estos caudillos, ¿sí? Y una historia donde decían, al fin y al cabo todos son iguales. ¿Por qué? Porque así igual ahora, ¿no? Entonces, nosotros llegamos, o el actual gobierno, más bien dicho, pues yo no soy parte del gobierno, pero sí del partido, el actual gobierno llega después de un proceso también de profunda reflexión histórica y de la comprensión de que al contrario, de que sin el conocimiento de las raíces históricas, sin bases históricas, sin la comprensión histórica, no se pueden resolver los problemas. Y de que por muchas ganas que le eches, si perteneces a la mitad de los pobres de este país, va a ser muy difícil que triunfes, aunque el triunfo no lo limitemos nada más al dinero y a lo utilitario como hacen ellos. Y esto porque las estadísticas indican que en México es de los países con menor movilidad social en el mundo. ¿Por qué? Porque si naces en la pobreza extrema, es casi imposible que salgas de ella porque no tienes ninguna herramienta para hacerlo. ¿Y por qué estás en la pobreza extrema? Y entonces, solo entendiendo las raíces históricas, y al decir históricas quiero decir económicos, sociales, culturales, podemos entender por qué está más de la cuarta parte de la población mexicana en la pobreza extrema, más de la mitad en la pobreza, y eso sin contar los 30 millones que viven en otro país porque fueron expulsados por razones económicas y políticas. Entonces, solo entendiendo la historia podemos resolver los problemas, y siempre hago yo un señalamiento. Todos los grandes estadistas del siglo XX que resolvieron los problemas de su país eran grandes conocedores de la historia.
y en todos los espectros de la ideología del siglo XX. Hablo, por ejemplo, de los tres grandes estadistas del llamado mundo libre, es decir, de las democracias occidentales, que desde sus países encabezan la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill no solo era conocedor de historia, era escritor de historia, se ganó un premio Nobel por haber escrito la historia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Charles de Gaulle empieza su carrera política, era militar, pero su carrera política le empieza escribiendo una crítica histórica de la Primera Guerra Mundial para decir, esto no puede volver a pasar. Y Charles de Gaulle no solo conduce a Francia libre, sino que es quien diseña el mercado común europeo, predecesor de la Unión Europea, para decir, solo de esta manera podemos evitar las sangrientas, las brutales guerras que nos han enfrentado los europeos en los últimos siglos. ¿Y saben qué? Charles de Gaulle, el gran conocedor de la historia, tenía razón. Porque desde entonces, salvo la guerra de los Balcanes, dejó de haber guerras en Europa del sur, central y occidental, ¿no? Pero también, bueno, Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos, bajo cuyo mandato Estados Unidos se convierte en potencia mundial porque no lo era antes, Woodrow Wilson no solo era conocedor de la historia, él mismo era historiador. Y en México también Madero empieza con un gran libro de historia, Cárdenas es un gran conocedor de la historia. En cambio, los presidentes más malos que hemos tenido han sido profundos ignorantes de la historia y más aún despreciar la historia, ¿no? Eso es el asunto. Como dice mi compadre Paco Ignacio Taibo II, ¿no? Dicen que a la gente no le interesa la historia, dice, no le interesa la historia aburrida y la historia sin sentido que nos enseñaban, pero cada vez que nosotros hablamos de historia, dice Paco, llenamos las plazas. Entonces sí, claro que se puede y se está haciendo. No solo es la memoria, sino el debate, la discusión, la batalla por la historia. Dice Paco Taibo, ¿de quién somos hijos? ¿Con quién nos identificamos? ¿Con Porfirio Díaz o con los rebeldes de Tomochic? ¿Con José María Morelos o con Félix María Calleja? ¿Con quién nos identificamos? ¿De quién somos hijos? ¿Qué es lo que queremos? Y entonces los símbolos históricos son eso. O sea, quitarle a una calle el nombre de Gustavo Díaz Ordaz no es atentar contra la memoria histórica, es reivindicar la memoria histórica y decir, ese señor no debe tener nombre de calle, lo cual no va a significar que se nos olvide quién era, porque va a ser muy peligroso que se nos olvide quién era, ¿no? Tenemos que acordarnos qué significa el autoritarismo, la antidemocracia, la violencia y la represión. Y justo por eso hay que quitarle el nombre de calle a Gustavo Díaz Ordaz o a Luis Echeverría. ¿Sí? Hay dos textos muy significativos sobre eso que acaba de escribir, que escribió en un blog colectivo que tenemos, que se llama El Presente del Pasado. Es más, te invitamos a que escribas. Gracias. De Luis Fernando Granados. Uno se titula Mejor sin ella, y es una reflexión sobre la estatua de Colón y por qué bueno que lo tiramos. Y no se me olvidó cuál era el otro, pero bueno, tiene que ver con eso de las estatuas, de la memoria, del penal. Ya me acordé. Luis Fernando Granados acaba de escribir dos textos. Uno es Mejor sin ella, que es sobre la estatua de Colón, y el otro es Un rey belga y otro no, ¿sí? Que habla de cómo el rey de Bélgica sí le pidió perdón al Congo por las brutalidades de la ocupación belga del Congo, ¿sí? Y cómo un rey lo puede hacer, es capaz de hacerlo, y el otro, el Borboncito que dirige, que tiene el título de rey de España, es incapaz de hacerlo, ¿no? Porque un rey se puede enfrentar a la ultraderecha de su país, porque la ultraderecha belga entró en santa cólera, ¿sí? De la misma manera que la ultraderecha española dice, los aztecas eran más salvajes y llegó Hernán Cortés a civilizarlos. Dice, lo malo no es que ese discurso siga en España, es que hay en México quien lo repite, ¿no? Entonces, eso que está en esos dos textos, te los recomiendo. Repito, el blog se llama El Presente del Pasado y los textos de Luis Fernando Granados son Mejor sin ella, sobre la estatua de Colón, y Un rey belga y otro no, sobre el perdón que pidió el rey de Bélgica y que es incapaz de pedir el rey de España. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.